Muy bien, muchachos, ¿cómo están? Vamos a pedirles que hagan un pause en el video y vean la parte teórica de lo que es un ángulo diedro, ¿sí? Luego que han hecho el repaso respectivo, vamos a pasar al primer ejercicio de la página 123 del texto. La solución a este primer problema la tenemos aquí ya escrita, donde podemos observar el semiplano M, semiplano N, o también llamadas caras, cara M y N, ¿no es cierto? Entonces hay dos caras. Luego tenemos la arista C. Sabemos que la arista viene a ser esta recta o segmento, ¿de acuerdo? Luego tenemos el ángulo diedro, que viene a estar formado desde esta cara hasta la cara N. Entonces se lee el ángulo diedro M-BC-N. En el lado siguiente observamos que es lo mismo. Por lo tanto, tenemos la arista JK, las caras H y el ángulo diedro H-JK-I. ¿Sí? Entonces ahí tiene la solución al primer problema. En el segundo problema me dan tres prismas regulares. Regulares quiere decir que las bases son polígonos regulares, por lo tanto sus lados son iguales. Podemos observar aquí que es una base hexagonal, 6 lados. Aquí la base es un pentágono, aquí la base es un triángulo. Entonces, si ustedes observan de arriba hacia abajo, vemos que estas figuras, que son polígonos regulares, podemos resolver aplicando la fórmula siguiente, 180 por n-2. Esta fórmula me sirve para calcular la sumatoria de todos los ángulos de esta figura, de este hexágono, también para el pentágono y también para el triángulo. En el caso del triángulo me dice que es regular, por lo tanto la base será un triángulo equilátero, y sabemos que cada ángulo de un triángulo equilátero es o mide 60 grados. ¿Sí? Tenemos ahí la primera respuesta. En cambio aquí vamos a aplicar la fórmula. Entonces, n representa el número de lados número de lados o número de ángulos. Entonces, como n es 6, pues son 6 lados, 6 menos 2, 4, 4 por 180, 120. Pero lo que me piden aquí, jóvenes, es cuánto mide cada uno de los ángulos. Entonces, lógicamente que aquí, si ustedes observan, aquí me están pidiendo este ángulo, aquí también este ángulo y este ángulo. Se sobreentiende que los demás ángulos miden igual, porque es un polígono regular. Entonces basta con hallar un angulito. Entonces aquí lo que voy a hacer es dividir 720 grados, que es la sumatoria de todos los ángulos, en 6 partes, ¿no? Reparto en 6, y la división me sale entonces 120 grados. Quiere decir que este ángulo mide 120 grados. Lo mismo aquí en el prisma. Entonces podemos decir que los ángulos diedros miden cada uno 120 grados en el primer prisma. Para el segundo prisma lo mismo, vamos a hallar cada uno de los ángulos, que vendría a ser este ángulo diedro de la figura en el prisma, y aplicamos la misma fórmula. Sería 180 por número de lados 5 menos 2, resulta 3, 180 por 3, 540 grados. De la misma manera dividimos 540 grados, que es la suma de los 5 ángulos, entre 5 partes iguales, y obtenemos 108 grados, que es la medida de cada uno de los ángulos. Quiere decir que este ángulo diedro mide 108, al igual que los otros 4 ángulos.
Y aquí, como dijimos, ya tenemos automáticamente que cada ángulo diedro mide 60 grados, por lo ya explicado en el triángulo equilátero. Pasemos al siguiente problema, 3. Aquí lo que me están diciendo es que un barril contiene 0,5 metros cúbicos, ¿no es cierto?, en volumen, y que ha costado 3.200 soles. Entonces, la respuesta es 6,40. ¿Cómo lo tenemos? Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Como me están pidiendo en términos de litro, ¿de acuerdo? Litro, por lo tanto, sabemos que un litro equivale a ¿cuánto? Revisen sus textos. Equivale a ¿cuánto? A un decímetro cúbico. A un decímetro cúbico. Un litro entonces equivale a un decímetro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a convertir 0,5 metros cúbicos a decímetros cúbicos. Entonces ubicamos aquí nuestra plagia que hemos aquí colocado para que puedan hacerlo fácilmente, metros cúbicos, y aquí tenemos decímetros cúbicos. Entonces, para pasar de metros cúbicos a decímetros cúbicos, multiplicamos por 1000, ¿de acuerdo? Por 1000. Entonces, 0,5 por 1000, obtenemos entonces como resultado 500, ¿no es cierto? 500. Entonces, la coma corre 3 espacios y obtenemos 500. Repito, son 3 ceros, 1, 2, 3. Entonces, aquí está la coma, resulta entonces 500. ¿500 qué? Decímetros cúbicos. Entonces, como tengo ya la cantidad en decímetros cúbicos, significa que aquí hay 500 litros. ¿De acuerdo? Esto ya sería 500 litros. Ahora, me preguntan cuál es el costo de cada litro. Simplemente voy a hacer la división de 3.200, que es el precio total, y lo divido entre los 500 litros. Y lógicamente que el costo, haciendo la división respectiva, es igual a 6,4. Si ustedes agarran su calculadora, me sale 6,4, ¿qué cosa? Soles. ¿Sí? 6,4 soles, o 6 soles con 40 centavos. Vamos a pasar al siguiente problema. Aquí me piden calcular el volumen expresado en, ojo, decímetros cúbicos. Por lo tanto, aquí me dan en centímetros, ¿sí? Entonces yo tengo que convertirlo a decímetros. A ver, ¿cómo tenemos la respuesta correcta? Entonces simplemente vamos a convertir. A ver, ubicamos centímetros a decímetros. De una unidad menor a una unidad mayor, hacemos una división entre 1000. Eso ya lo hemos explicado en clase. Entonces simplemente aquí vamos a multiplicar primeramente 10,2 por 12,6 por 6. Entonces, haciendo la multiplicación respectiva de estos tres, o de estas tres medidas en centímetros cúbicos, obtenemos como resultado 771,12. ¿Qué cosa? Como es centímetros, 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 sería entonces centímetros al cubo. Pero no me están pidiendo unidades en centímetros al cubo, sino me están pidiendo en decímetros, ¿no es cierto? Entonces
Haciendo la conversión, entonces dividimos entre 1000. Por lo tanto, este resultado lo dividimos entre 1000. Entre 1000. ¿De acuerdo? Entonces, dividiendo entre 1000, simplemente ya se convierte a decímetros cúbicos. Haciendo la división respectiva, obtenemos 0,77 decímetros cúbicos. ¿Sí? Ahora ustedes hacen la letra B haciendo el procedimiento similar. De aquí pueden cotejar la respuesta correcta. En el caso 5, me preguntan qué idea geométrica le sugiere los dos cuerpos que conforman la entrada. Entonces, lógicamente que aquí tengo un ángulo diedro, estas dos caras. Aquí atrás también hay un ángulo diedro, ¿sí? Entonces, me da la idea de ángulo diedro. En este caso vemos dos ángulos diedros. En la letra B, ¿qué medidas se pueden tener? Podemos decir que aquí, por ejemplo, este ángulo puede medir, supongamos, 60 grados, como ejemplo. Aquí este ángulo me puede medir, como ejemplo, es un ángulo muy abierto, mayor a 90 grados, obtuso. Puede ser que valga, por ejemplo, 120 grados. ¿De acuerdo? Entonces, en la pregunta 5, la letra B, aquí ya podemos dar respuesta a los dos ejemplos, ¿sí? Y poder decir que se forman ángulos diedros de distintas medidas. No solamente son dos ángulos, pueden ser mucho más, porque esta puerta se puede abrir o cerrar y formar muchos ángulos. ¿Ok? Ahora sí, pasemos a la página 124. Página 124. Entonces, aquí es un problema muy sencillo. Me dice cuántos milímetros cúbicos tiene su volumen. Entonces, me está pidiendo la respuesta en milímetros. ¿De acuerdo? Y aquí me dan en centímetros. Por lo tanto, buscamos saber centímetros, convertirlo aquí a milímetros. Entonces tengo que multiplicar por 1000. ¿De acuerdo? Entonces rápidamente vamos a convertir 4,5 a milímetros. Entonces 4,5 por 1000. Ya saben que cuando se multiplica por 10, 100, 1000, etc., la coma se corre de acuerdo a la cantidad de ceros que tengo aquí, ¿no? Aquí va a correr 1, 2, 3 ceros. Por lo tanto, aquí el resultado será entonces 4, 5 y 2 ceros. O sea, 4500, ¿no? Acá estaba la coma, 1, 2, 3. 4500. ¿Sí? ¿Qué cosa? Milímetros cúbicos. Pero esta cantidad es la medida de la arista, solamente de una arista. Me piden el volumen. Entonces, lo que voy a hacer, jóvenes, a ver rápidamente, vamos a elevar esta cantidad al cubo, ¿sí? Porque el volumen se obtiene multiplicando las tres dimensiones, ¿no? Se dice que se multiplica el ancho, largo y altura. En este caso, como es un cubo, las tres dimensiones son de igual medida, por lo tanto lo elevamos al cubo. Y como resultado obtenemos 91.125, ¿qué cosa? Milímetros, ¿sí? Siguiente problema. En el problema 3 me habla de que se elabora un jabón en forma cúbica. Ya sabemos que cúbica tiene aristas iguales, entonces la dimensión de la arista es 5 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, para hallar el volumen de este jabón, simplemente 5 centímetros
elevamos al cubo. Obtenemos entonces como resultado 125 centímetros cúbicos. Listo. Ahora me dicen cuántos jabones puede contener una caja de 60 centímetros de arista. O sea que estos jaboncitos los vamos a meter en una caja más grande cuya arista es 60 centímetros cúbicos. Entonces vamos a hallar el volumen de esta caja. Entonces, nuevamente 60, lo hacemos rápidamente al cubo y obtenemos como resultado 216 y 3 ceros, 216.000, ¿sí? 6 al cubo me sale 216 y 3 ceros, ¿de acuerdo? Centímetros cúbicos, ¿no? Porque está en centímetros cúbicos. Ahora, lo que vamos a hacer ahora a continuación simplemente es dividir, porque dice cuántos jabones puede contener. Entonces, dividimos la capacidad total, que es 216.000 entre lo que ocupa cada jaboncito, ¿sí? Y obtengo en esta división 1728 jabones, que es la respuesta. En el problema 4 me dice que lo que produce, que son 75 decámetros cúbicos de vino a la semana, lo quiere distribuir en envases de 1,2 metros cúbicos. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es convertir los 75 decámetros cúbicos a metros cúbicos. Por lo tanto, voy aquí a mi plagia. A ver, jóvenes, vamos a plagiar. Tenemos aquí decámetros, ¿de acuerdo? Para convertirlo a metros. Aquí está mi vecino. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por 1000 para convertirlo. Y una unidad mayor a una menor, sabemos que se multiplica por 1000, ¿no? En cada unidad por 1000. Bueno, entonces multiplicando 75 por 1000, obtengo entonces, lógicamente, y es una operación muy fácil, 75.000, ¿no? 75.000. A ver, escribimos que no tengo lápiz digital, tengo el mouse y el mouse no me permite escribir cómodamente. Disculpen la letra. ¿Qué cosa aquí? ¿Qué unidades que colocamos? Metros cúbicos, ¿no es cierto? Metros cúbicos. Ahora, lo tengo que distribuir en envases de 1,2 metros cúbicos. De la misma manera que el caso similar anterior, dividimos, ¿no es cierto? 75.000 entre, ¿cuánto? Muy bien, entre 1,2. Ojo que las dos cantidades están en metros cúbicos, no hay problema, ¿sí? Haciendo la división obtenemos exactamente 62.500 envases. Ojo, no es coma, es 62.500 envases. Vamos a borrar. A ver, colocamos entonces mejor para que no se confunda. 62.000, ¿no? Que es la respuesta. Vamos a recordar para hacer este problema que en unidades lineales, ojo, ya no estamos hablando de unidades cúbicas, sino unidades lineales, es similar, pero aquí la conversión es simplemente, por ejemplo, si queremos pasar de una unidad mayor a una unidad menor, se multiplica por 10, por 10, por 10, etc. Y de una unidad menor a una mayor, ¿sí?, se divide entre 10, entre 10, entre 10, etc. ¿Sí? Es parecido a las unidades cúbicas, pero simplemente que es por 1000. En superficie es por 100.
en unidades lineales es por 10. Por lo tanto, habiendo recordado esto, fíjense que Hugo me dice el ancho, el largo y la altura de una caja, y sus medidas son 3 decímetros, el otro es 40. Ustedes saben que una caja tiene 3 dimensiones, ¿sí? Y luego 0,25, ¿qué cosa? Metros. Entonces, me piden el volumen de esta caja, pero expresado en centímetros cúbicos, volumen cúbicos. Por lo tanto, aquí yo tengo que convertirlo todo en base a centímetros cúbicos. Como aquí tengo decímetros y aquí metros, tengo que pasarlo aquí a centímetros. Recordando esto, a ver, de decímetros a centímetros. Aquí está, decímetros a centímetros. Multiplico por 10. 3 por 10, 30. Y ya tengo 30 centímetros. Aquí me queda igual, es lo mismo, 40 centímetros. Aquí, metros. ¿Dónde están metros? Metros. Ahora convertimos metros a centímetros. Entonces multiplicamos por ¿cuánto? Por 100. Entonces 0,25 por 100 resulta entonces 25. ¿Qué cosa? Centímetros. ¿Ya? Acá hemos multiplicado por 100. No se olviden, por 100. Y listo. Entonces ya tenemos todo en unidades centímetros, ¿sí? Ahora sí podemos calcular el volumen. Por lo tanto, simplemente hacemos la multiplicación de estos tres números, o sea, 30 por 40 y por 25, cuyo resultado es igual a 30.000. ¿30.000 qué? Centímetros cúbicos, que vendría a ser mi respuesta. Seguimos en la 8. Un pasajero dejó olvidada una maleta que tiene una capacidad de 30 decímetros cúbicos. Por lo tanto, esta maleta, su volumen es 30 decímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que las dimensiones de la maleta sean aquí, por ejemplo, la altura, el largo de la maleta y el ancho, ¿sí?, de la maleta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me está diciendo el problema es de que el ancho mide 1,5 decímetros. Por lo tanto, ancho, aquí colocamos 1,5 decímetros. ¿De acuerdo? Letra fea. A ver, luego me dicen que el largo mide 10 centímetros más que la altura. 10 más que la altura. O sea, tengo que sumar 10. ¿A quién? A la altura. Por lo tanto, aquí tenemos la altura, le colocamos una variable x. Y el largo será entonces, dice, 10 unidades más. O sea, x más 10. ¿Sí? Repito, el largo mide 10 centímetros más que la altura. ¿Vale? Y la pregunta es, calcula la altura de la maleta. Me voy a fijar entonces aquí. Si el volumen está en decímetros cúbicos, por lo tanto, estas unidades que están en centímetros lo tengo que convertir a decímetros. Tenemos aquí la primera medida, x. La segunda medida, x más 10. Y la tercera medida, 1,5. Ojo, esto está en decímetros, no hay problema. Pero si esto está en centímetros, unidad de longitud, entonces para convertir una unidad de longitud
que está en centímetros a decímetros, ¿qué tengo que hacer? Dividir entre 10, ¿sí? 10. Por lo tanto, vamos a hacer eso. X entre 10 ya estaría convertido a decímetros. Y X más 10 también a decímetros dividiendo entre 10. Por lo tanto, al hacer la división entre 10 ya está convertido a unidades de decímetro. Ahora sí, como todo está en decímetro, multiplicamos las tres dimensiones. Estos tres términos o dimensiones multiplicados me tienen que dar igual a qué cosa, al volumen, ¿no es cierto? El producto de las tres dimensiones me da el volumen de esa maleta, pero aquí me dan el dato que la capacidad de la maleta es 30 decímetros cúbicos. Por lo tanto, esto es igual a su resultado 30 decímetros cúbicos. Bueno, vamos a hacer la operación entonces. Aquí multiplico x por x más 10, ¿de acuerdo? Entonces x por x más 10. Muy bien. 10 por 10 es 100, pasa al otro miembro multiplicando a 30. 1,5 lo puedo convertir en, ¿cuánto? 3 entre 2, ¿sí? 3 medios, que es lo mismo. Luego seguimos operando. Aquí voy a copiar igual x por x más 10 igual a. El 2 pasa a multiplicar a todo este miembro y el 3 pasa dividiendo. Por lo tanto, entonces, simplificando, obtengo aquí 2000, ¿no es cierto? 2000, ¿sí? Ustedes sacan tercia 1, tercia 10, 10 por 100, 1000 y 1000 por 2, 2000. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Este valor 2000 lo voy a convertir en, miren jóvenes, 40 por 50. ¿Cuánto es 40 por 50? Lógicamente que es 2000. 4 por 5, 20 y 2 ceros, 2000. Por lo tanto, el valor de x comparando es igual a 40. ¿De acuerdo? Aquí x más 10 sería 50. Lógico, porque si x vale 40 más 10 me da los 50. Entonces, por comparación, x es igual a 40. ¿40 qué? ¿Qué unidad es? Lógico, estamos trabajando en decímetros. Y esa vendría a ser mi respuesta. En el problema 9 ya es un problema más sencillo. Solamente tenemos que contar. A ver, ¿cuántos ángulos diédricos? Entonces, si ustedes se ubican en una arista, ¿sí? Se determina un ángulo diedro, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, esta cara con esta cara y esta arista forma un ángulo diedro. Este caso se repite 4 veces. Si ustedes se dan cuenta, aquí, a ver, vamos a trazar esta recta. Aquí lo mismo. Aquí otra arista lo mismo. Y esta arista igual. Son 4 aristas para ver 4 ángulos diedros. ¿De acuerdo? Luego, en los costados, de la misma forma, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Se dan cuenta aquí, por ejemplo, esta arista va a formar de la misma manera con esta cara y esta cara otro ángulo. Y eso se repite en los otros 3. O sea, vamos a tener aquí 4 ángulos diedros más. Es decir, a ver, aquí en la parte media tengo 4 ángulos diedros. Aquí a los costados en la parte superior también tenemos 4 ángulos diedros. Y en la parte inferior, lo mismo que arriba, tenemos 4 ángulos diedros. Es decir, que en total tenemos, ¿cuántas? Muy bien, 12 ángulos diedros.
En conclusión, cada arista vendría a formar un ángulo diedro con las caras respectivas, ¿sí? Entonces simplemente podemos contar las aristas. Aquí en la parte media, 1, 2, 3, 4. Arriba, aristas, 1, 2, 3, 4, van 8. Abajo, 1, 2, 3, 4. Total 12. Siguiente. A ver, me da un problema de la Universidad Nacional Federico Villarreal del año 2009. Nos piden aquí el número de habitantes después de un incremento de población. Entonces, la pregunta dice que cada habitante tiene 50 litros de agua por día, es decir, que el número de habitantes, que no lo conozco, entonces número de habitantes, y me dice que cada habitante tiene 50 litros de agua por día, ¿no es cierto? Por día, o sea, para un día. Y lógicamente que si yo quiero saber cuántos litros consumen, tendría que multiplicar la cantidad de habitantes, que es X, por 50. Entonces, en un día, se consume entonces, ¿cuántos litros? 50 litros por la cantidad de habitantes, obtengo el total de litros. Claro, si fueran 2 habitantes, x2, 2 por 50 sería 100 litros. Si fueran 3 habitantes, 3 por 50, 150 litros. Son x habitantes, 50 por x litros. Pero me dice que ahora, en el caso siguiente, dice la población ha aumentado en 100. Entonces, ha aumentado en 100, o sea que el x ya no va a ser x, simplemente va a ser x más 100 habitantes. Y ahora ocurre lo siguiente, y le corresponde a cada uno 10 litros de agua menos. Por lo tanto, esto me resulta así. Como es 10 litros menos, será 40 litros, ya no 50. Pero ahora ya no son x habitantes, sino son 100, porque ha aumentado en 100. Entonces aquí será x más 100 habitantes. Por lo tanto, esta cantidad de litros, 50x, y esta cantidad de litros, 40 por x más 100, tienen que ser de la misma, del mismo valor, perdón, tienen que ser del mismo valor, claro. 50 litros para x habitantes, esa cantidad de litros es igual a 40 por x más 100. Lógico, porque la cantidad de litros es constante, no varía. Simplemente lo que cambia es la disminución de litros para cada habitante y varía la cantidad de habitantes. Resolviendo rápidamente, entonces aquí tengo 50x igual a 40x más 40 por 100, obtengo 4000. 40 pasa restando 50 con signo más a menos, sería 50 menos 40. Obtengo como resultado 10x, ¿de acuerdo? 10x igual a 4000. El 10 pasa a dividir a 4000, por lo tanto x resulta igual a 400. La pregunta es, el número de habitantes después del incremento es decir, no me están pidiendo la cantidad de habitantes x que había al inicio, sino después del incremento, o sea que tengo que aumentarle 100 más, o sea 400 más 100
habitantes sería 500, ¿sí? Y esa es mi respuesta como consta aquí en la alternativa. Y por último, hacemos un problema de las Olimpiadas Nacionales Escolares de Matemáticas del año 2009, donde ustedes pueden leer con calma el problema, pueden hacer un pause, ¿sí? La idea es que tengo un recipiente con cierta capacidad de litros, que es de 20, ¿sí? 20 litros me dice el problema, pero no está lleno los 20 litros, o los 20 litros no están en el barril, sino que está hasta cierta capacidad de agua. No sabemos cuánto de agua hay en el recipiente, ¿sí? Y eso es lo que me preguntan, ¿cuántos litros de agua hay en el recipiente? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Si ustedes agarran una jarra de 1 litro, sacan 1 litro, otro litro, otro litro, otro litro, hasta que quede vacío, ¿no? Y pueden más o menos calcular cuántos litros había. Entonces, el problema plantea, dice, un jarrón de 4 litros, un jarrón de 4 litros, ¿de acuerdo? Es utilizado para sacar el agua usándolo varias veces. Entonces, jarrón de 4 litros, saco 4 litros, 4 litros, 4 litros varias veces. No sabemos cuántas veces, ¿sí? Pero al final dice que me quedarían 2,7 litros en el recipiente. O sea que al final me queda un residuo, un resto de 2,7 litros. Entonces, como hemos dicho que si sacamos varias veces, 1, 2, 3, 4, varias veces 4 litros, entonces no sabemos cuántas veces son. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos 4 litros por la cantidad de veces que hemos ido sacando con la jarra, el líquido, ¿no es cierto? Pero esta cantidad de litros total, sumado con lo que sobra, 2,7 litros, esta suma me tiene que dar un valor. ¿Cuánto? Si ustedes se dan cuenta, esta suma de litros no puede ser mayor a 20, porque la capacidad máxima del barril o del recipiente es 20 litros. Tiene que ser menor, por lo tanto, se plantea una inecuación donde es menor que 20. Entonces, resolviendo la operación, pero ustedes saben que la cantidad de veces que saco, 1, 2, 3, es una cantidad entera, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de veces que he estado sacando con la jarra tiene que ser igual, obligatoriamente, igual a 4, ¿no? Sería entonces la operación 4 por x más 2,7. Ahora sí vamos a encontrar la cantidad de litros que había. Entonces, como he sacado 4 veces con el jarrón, 4 litros, 4 por 4, entonces he sacado 16 litros, más lo que sobraba o quedaba en el recipiente. Sumando esto, obtengo mi respuesta, que es 18,7, que vendría a ser mi respuesta. Gracias, nos vemos. You know I cry for you.